Gracias por la presencia. Esta mañana tuve una videoreunión con los representantes de Golpe de Pedal. José Manuel Suárez, como saben ustedes, es una asociación de ámbito vigués, y con Laura Vergara, que es la coordinadora de Conbici, que es una asociación nacional de utilización de la bicicleta. Primero, para tratar de la potenciación de la bicicleta como una forma de movilidad, por lo que tiene de vida saludable y por las nuevas culturas que están asomando. Bueno, en Vigo estamos con la ejecución del carril bici, 6.000, casi 6 millones de euros. Prevemos que la primera fase, es decir, aquello que no incluye la Avenida de Europa, esté acabado en el mes de julio. En este momento estamos trabajando en el tramo entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de América. Ese tramo iba a llevar un carril compatible bicicleta, tráfico a motor, y decidimos hacerlo segregado. En consecuencia, el procedimiento sigue. Ya tenemos casi inminente, a punto de realizar la aprobación del proyecto del carril en la Avenida de Europa. El proyecto cuesta casi 200.000 euros, solo el proyecto, 196.000 para ser exactos. Vamos a hacer en esa zona un parque verde lineal, además del carril bici. Es el carril bici, pero a su lado un parque lineal, una zona verde, el equivalente a la zona verde de la Avenida de Castelao, que continuará hasta Samil. Adicionalmente, ya colocamos en la ciudad casi 200 aparcabicis y seguiremos instalándolos, y estamos ya con las autorizaciones sectoriales para el nuevo proyecto de Vía Verde. El proyecto de Vía Verde tendrá un presupuesto de más de 2 millones de euros, y adicionalmente estamos redactando el plan director de carriles bici. Nosotros saben que tenemos, además del que ya está casi concluido, tenemos tres carriles bici más en la recámara para ir haciendo, pero vamos a dar un paso adicional. Vamos a hacer un plan director, que significa los carriles bici centrales, los carriles bici adicionales y los carriles bici segregados. Por tanto, va a haber una malla de carriles bici en la ciudad de diferente intensidad previsible, pero que tenga en cuenta los más modernos criterios técnicos, los criterios morfológicos, los criterios sociales y los criterios económicos. Yo tengo la sensación de que la bicicleta vino para quedarse, como modo de movilidad, como forma de movilidad. Y por tanto tenemos que concienciarnos como ciudad, como colectivo, de la importancia de la bicicleta. Vigo tiene un clima benigno, por tanto se presta especialmente bien para ese transporte, y los carriles bici, evitando la pendiente del 10% de la Gran Vía, pues son carriles aconsejables para bicicleta en términos de pendientes. El carril bici que estamos haciendo, pues la única parte de pendiente que tiene es desde Plaza de América hasta la Plaza de la Independencia, y la zona que sube desde el Corte Inglés hasta la parte alta, ¿verdad? Por tanto, es un carril con unas pendientes muy suaves y perfectamente asumible. Y decía que además el clima benigno de Vigo, el clima cálido de Vigo, pues lo favorece, ¿no? Déjeme que le cuente mi lejana ya experiencia personal en mis 3 años en Cambridge, donde mi modo de movilidad era una bicicleta. Cristina tenía la suya, yo tenía la mía, y nuestra movilidad durante 3 años en la ciudad fue exclusivamente
bicicleta. Y les puedo asegurar que en invierno en Cambridge llueve y hace frío, se lo puedo asegurar. Les puedo asegurar que con frecuencia el río Cam se congela. Y el punting no se puede hacer porque el río se congelaba. Bueno, pues el modo de transporte es bicicleta. Y se producen oleadas en el principio y el finales de las clases de miles de bicicletas que nos movíamos por la zona. Bueno,